La diabetes tipo 2 es una afección en la cual su nivel de azúcar en sangre es muy elevado. Después de consumir alimentos con carbohidratos, los químicos en su intestino delgado los descomponen en moléculas únicas de azúcar llamadas glucosa. Luego, la membrana de las células de su intestino delgado absorbe la glucosa, que pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta dentro del páncreas detectan los altos niveles de glucosa. A fin de reducir el nivel de glucosa, sus células beta liberan insulina en su torrente sanguíneo. A medida que la sangre circula a través de su organismo, la insulina y glucosa salen del torrente sanguíneo a sus tejidos para alcanzar las células del organismo. La mayoría de las células del organismo tienen determinados receptores en sus superficies que se unen a la insulina en circulación. La insulina actúa como una llave en una cerradura para abrir la célula, a fin de que la glucosa circulante pueda llegar dentro de la célula. Ahora, sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía necesaria para funcionar en forma adecuada. Si tiene diabetes tipo 2, su páncreas no produce suficiente insulina o las células de su organismo resisten sus efectos o ambas cosas. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede desbloquear las células para dejar ingresar la glucosa, porque los bloqueos, llamados receptores, son anormales o están faltantes. Como consecuencia, la glucosa queda encerrada fuera de sus células. Por consiguiente, la cantidad de glucosa aumenta en su torrente sanguíneo en una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, su páncreas produce más y más insulina. Sus células beta sobrecargadas de trabajo intentan mantener la demanda, pero pierden gradualmente su capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, puede experimentar los siguientes síntomas clásicos de diabetes: hambre excesiva, sed en exceso, más volumen de orina y pérdida de peso sin explicación. Los síntomas de la diabetes tipo 2 pueden aparecer con el tiempo, incluso cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y cosquilleo o picazón en su piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida de la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede derivarse una cetoacidosis diabética. Debido a que no tiene más insulina suficiente circulando en su sangre, sus células no pueden obtener la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, su sangre se convierte en grasas y proteínas, como una fuente de energía alternativa. Durante el proceso de desglose de grasas, algunos subproductos, conocidos como cuerpos cetónicos, se acumulan en su sangre, y esto resulta en una afección llamada cetosis. Si las cetonas aumentan peligrosamente a altos niveles en su torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética o CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de una falla para tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetótico o HHNS. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, sus riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, sus riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa de su torrente sanguíneo, y la diluirán en orina en forma suficiente. Como consecuencia, su sangre se convierte mucho más concentrada que lo normal, una condición llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de sus tejidos del organismo a su torrente sanguíneo, lo que ocasiona una grave deshidratación que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetótico.
los síntomas neurológicos como convulsiones y coma pueden aparecer. Si ingiere una medicación para la diabetes excesiva, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque de insulina. La insulina excesiva o medicamento hiperglucémico oral causan demasiada glucosa en las células, lo que deja un monto insuficiente en su torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando sus células del cerebro, llamadas neuronas, tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblor y confusión. Si su nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de sus neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 mal controlada, crónica, puede causar daño en el tejido degenerativo que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como arteriosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener su nivel de glucosa dentro del rango normal, mediante el uso de una combinación de control de glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en su sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para realizar esto, se pinchará su dedo con una pequeña aguja llamada lanceta y colocará una gota de sangre en la cinta del glucómetro. Considerando su nivel de glucosa en sangre, quizá deba adaptar sus comidas, actividad física o dosis de medicación. Consumir una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma una dieta rica en frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y meriendas a la misma hora todos los días, consuma el balance adecuado de carbohidratos, proteínas y grasas y minimice su ingesta de alimentos altos en azúcares. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podrá derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en su páncreas. Otros disminuyen la resistencia de insulina en sus músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad de la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución en la absorción de glucosa en su sistema digestivo. Si su diabetes tipo 2 no puede controlarse con dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico puede recetar insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2.